Buenas tardes, buenas noches, buenos días, damas y caballeros. Sean todos ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo episodio. Comienza la fiesta de la NFL, empieza Falso Punteo, episodio número 185, episodio especial de la NFC Sur. Ya casi terminamos el repaso por todas las divisiones de la liga previo al comienzo de la temporada regular. Ya estamos en el medio de la época de partidos de pretemporada. Ya vimos bastante fútbol. Ya tenemos un montón de cosas para decir respecto de lo que vimos y de eso nos vamos a encargar. Pero antes de empezar a hablar de cualquier pavada, quiero saludar a mi compañero Darío El Colo Spaniard. Buenas tardes, Colito, ¿cómo estás? Ale, querido, pibe nice. Muy bien, la verdad que acá en un fin de semana largo, en Buenos Aires, aprovechando quizás hoy domingo, ¿no? Un raro para nosotros, domingo durante el día, un horario particular de grabación, así que vamos a ver cómo nos sentimos, ¿no? Porque siempre que uno sale un poco de su rutina habitual pasan cosas un poco raras. No sé por qué elegiste a la NFC Sur para ser una de las últimas divisiones. Alguien diría que tenés alguna cuestión personal. No sé, con los equipos estos o algo, porque la verdad que no sé qué hicieron para merecer que vos los dejes para el final, porque lo elegiste vos esto. Vamos a blanquearlo. Estoy dejando casi que lo mejor para el final. Yo ok. En serio te digo, en serio te lo digo, tengo mucha fe para las divisiones del sur este año. Siento que van a levantar bastante el nivel ambas divisiones del sur, tanto la del norte como tanto la de la AFC como la NFC, la nacional como la americana. Estudiando un poquito los equipos, por lo menos los que me tocaban a mí para esta semana, veo entusiasmo posible para ambos equipos. Está uno de mis jugadores fetiches, sino mi jugador fetiche en esta división. Estamos hablando del señor Baker Mayfield. Así que no es ningún tipo de falta de respeto, todo lo contrario. Como en las bodas de Carán, el mejor vino para el final. Es una cuestión simplemente de mantener el nivel y mantener a la audiencia atenta y despierta hasta último momento. Porque ya queda poquito. En menos de un mes calendario estamos jugando fútbol de verdad. Fútbol por los puntos. Así que hay que aprovechar este último sprint y mandar toda la carne al asador. Así que por eso la NFC Sur el día de hoy. Bien, quienes vengan escuchando estos episodios sabrán que estamos repasando cada división, hacemos un poquito de análisis de cómo vienen los equipos, cómo terminaron el año pasado, qué hicieron durante la pretemporada y además de conversar un poco sobre el estado actual de cada franquicia, nuestro querido Darío El Colo Spaniard hace un análisis exhaustivo que implica simulaciones de cada uno de los partidos a jugarse este año para determinar cuál va a ser el récord de esos equipos en la temporada subsiguiente. Pero antes de hablar de la NFC Sur, que es lo que nos trae hoy, vamos a hacer un repasito, ¿por qué no?, por las noticias de la semana. Ya sabemos que en este momento pasan cosas a esta época del año, ya empieza a haber movimientos. Y si bien no fue una semana con un montón de novedades, que las hay, así que de ellas vamos a charlar. Vamos a empezar con una mala noticia para los fanáticos del fútbol de Chicago. Sabemos que en esta pretemporada habían tenido una merma bastante grande en su secundaria, habían perdido bastantes jugadores importantes, habían hecho algunas contrataciones como para reforzar, ya sea desde el draft con Dylan Thielman o en su momento con el safety que venía de los Seahawks, Kobe Bryant, era una firma importante para ellos. Bueno, Kobe Bryant se lesionó la rodilla, tuvo que operarse y se va a perder entre 4 y 6 meses, con lo cual, si fuera que llegan los Bears a playoff recién, ahí lo recuperarían. Un golpe duro para los Bears porque era como uno de los puntos débiles del equipo, claramente, esa secundaria, y perder a un jugador que habían traído como refuerzo de categoría no es de lo mejor que les puede pasar de cara a la temporada, definitivamente. Sí, es una de esas lesiones que podemos calificar de significativas. Porque hay muchas lesiones que obviamente todas duelen y todas molestan, pero yo creo que mucho de lo que iban a hacer los Bears en defensa, sobre todo en la secundaria, tenía que ver con la incorporación de Kobe Bryant. No es una superestrella, ni mucho menos, pero sí un jugador en el que habían invertido plata y que venía como a reforzar una de las partes más débiles del equipo. Así que no es algo, digamos, que tampoco cambie el estatus de los Bears como un equipo, por lo menos candidato a entrar a los playoffs, pero sí que es significativa. Sí, debilita una posición que, como ya decimos, no estaba tampoco cagada de profundidad, así que ahí hay un poquito de problemas. Más problemas también para otro safety, también en la NFC Norte, pero de otro equipo, en este caso los Minnesota Vikings. Los Minnesota Vikings habían incorporado a un veterano de mil batallas, el señor Jamal Adams, una
una herramienta que podría haber sido sumamente útil en una defensiva de Brian Flores, porque Brian Flores sabemos que es un tipo de usar paquetes exóticos y mandar muchísimo blitz, y Jamal Adams es el especialista en ese sentido, es el blitz boy por excelencia. Jamal Adams no pudo sobrevivir a un juego de pretemporada en el turf de MetLife Stadium, que no deja de cobrarse víctimas. Tuvo una muy fea lesión solito, típico, porque en MetLife pasa eso, se lesionan solos corriendo, no sé qué carajo está hecho ese estadio, pero la gente se lesiona. En este caso fue Jamal Adams, la lesión fue en su rodilla derecha, no se sabe todavía la gravedad de la lesión, pero aparentemente es grave. Aparentemente es grave y es una macana porque claramente Brian Flores tenía grandes planes para Jamal Adams, pero posiblemente no los veamos a lo largo de esta temporada, por lo menos no en las primeras varias semanas, porque insisto, no se sabe la duración de la lesión, pero no es un esguince que en 2 semanas volvió, seguro, algo más grave va a ser. Veremos qué tan grave, a ver si hay algún compromiso ligamentario, pero bueno, Jamal Adams, era interesante verlo en esa defensiva, era muy interesante. Vamos a ver si en algún momento de la temporada lo podemos volver a ver. Sí, Jamal Adams hace mucho que no lo vemos en su mejor nivel, pero la verdad es que, como vos decís, si había un lugar donde era una gran oportunidad para volver a ver al viejo Jamal Adams, o por lo menos algunos destellos de él, era en esta defensa de Brian Flores, así que también creo que es una lesión dura, que también un poco, por un lado, también muestra que evidentemente el tipo ya hace mucho que no está al 100%, y el problema con Jamal Adams fueron las lesiones, porque no es que es un tipo que bajó su rendimiento así porque sí, sino que fueron una lesión atrás de la otra que se fueron acumulando y nunca volvió a ser ese tipo explosivo por el que los Jets vendieron por 2 primeras rondas en su momento. Ah. ¿Qué cosa ¿Cómo? No, estaba por aportar quizás el otro problema de Jamal Adams, siento que fue un poco adelantado a su época en términos de ese tipo de rol de safety tan híbrido. No estaba tan de moda en la liga cuando Jamal Adams tuvo su época boom. Hoy por hoy vos pensás que ese tipo de safety con capacidades de blitz que puede jugar de linebacker es figura en donde juega, ¿no? Estoy pensando en Brian Branch, estoy pensando en no me El de sale los Ravens. el de los Ravens, no me sale el nombre, me sale Nate Wings, que no es Nate Wings, es no me va a salir, no importa. Se entiende el punto, es un tipo de jugador que hoy por hoy ese jugador de safety híbrido, multiposicional, está Kyle Hamilton, gracias. Está muy de moda en la NFL. Hoy por hoy Jamal Adams fue ese tipo de jugador antes de que esté de moda. Era raro como safety, de hecho se lo criticaba en su momento, en su apogeo, porque era, es un safety que tiene un montón de sacks y ni una intercepción. O sea, es muy extraño posicionalmente su valor, pero bueno, claramente marcó un poco un camino de un tipo de jugador que ahora está bastante de moda. Lamentablemente a él le llegó un poco tarde esa moda y el cuerpo no lo estaría acompañando. Hubo mucha polémica con el Sí. tema del terreno, ¿no? Del MetLife, algo que se viene hablando hace mucho, pero que poco volvió a cobrar relevancia a partir del Mundial de Fútbol, ¿no? Y que ahí sí se pudo cambiar el césped del estadio a un césped natural, el césped que se utiliza para jugar habitualmente al deporte más popular del mundo. Y entonces un poco el reclamo de la gente era, bueno, si se puede, claramente ya lo hicieron, ¿por qué no? ¿Por qué insistir con este césped? Y además que particularmente ahí en este estadio no paran de romperse jugadores. Muere Es una gente. locura. Aparte, cuando se lesionó Aaron Rodgers también, ¿no? Aaron Rodgers, en su momento se hizo pelota Alex Smith, muchos jugadores se rompieron en este estadio, que es un estadio medio maldito. Lo loco es que aparentemente en el Mundial se hablaba de que el campo del MetLife estaba hermoso, que era un césped perfecto, con lo cual decís, puta, si lo pueden hacer realmente, pero bueno, claramente no quieren, por alguna razón. Che, esta noticia para mí la voy a tomar como un mal presagio, ¿no? Creo que este es un error garrafal de los campeones defensores, estoy hablando de los Seattle Seahawks, una franquicia que tiene un buen roster, que tiene buenos jugadores, que tiene una buena cultura instalada, que no tiene ninguna necesidad de salir a contratar a un tipo que tiene causas penales en su cabeza. Estoy hablando del caso de Terrion Arnold, ya hablamos en su momento de lo que había hecho Terrion Arnold, el Airbnb que le robaron y toda la historieta que mandó, que puede llegar a terminar siendo preso de por vida prácticamente. Arnold obviamente fue cortado por los Lions cuando surgió la noticia y los Seattle Seahawks lo contrataron. No me gusta, energéticamente no me gusta, estoy totalmente en desacuerdo con lo que hicieron los Seattle Seahawks, totalmente en desacuerdo.
No pensaba que iban Bien. a repetir el campeonato, pero bueno, esto me da todavía más claridades de que no van a repetir el campeonato. Este es el tipo de firmas que te arruinan la filosofía de un equipo, definitivamente. Estoy de acuerdo con vos. No tengo mucho más para aportar al respecto. Me parece que obviamente que es tentador porque Terrion Arnold fue un jugador drafteado Sí, pero ni Bueno, tampoco tanto, Nunca terminó a ver, de con ser Mike McDonald, digamos, yo sí soy Mike McDonald y lo veo a Terrion Arnold ahí y digo, bueno, está bien, o sea, lo agarro yo y lo llevo a su potencial, ¿no? Una ex primera ronda de los Lions. Hace un par de años, ¿no? No hace mucho. que Había nunca tenido terminó. un año en la NFL, digamos, todos los jugadores tardan un poquito en llegar a su nivel. En fin, qué decirte. Es lo que uno quiere creer, te entiendo. Yo también quiero creer que no va a llegar a ser, sobre todo a partir de esta situación. Pero bueno, también primero se tiene que resolver judicialmente. Hay que ver qué sanción después le puede caber, ¿no? Por parte de la NFL, que se demora usualmente. Hablando de sanciones. Hay que ver. Hablando de sanciones y siguiendo la página de policiales, hablamos la semana pasada de que los Atlanta Falcons habían tenido mucha mala suerte con sus pass rushers de primera ronda del draft 2024. Estábamos hablando de Jalen Walker, que se rompió los ligamentos y está fuera para la temporada. Y ahora el otro edge rusher de esa camada del que hablábamos, que era James Pierce Jr., que había tenido un muy buen año de rookie, un excelente año de rookie. Sabemos que ha tenido también sus problemas de conducta. Sus problemas de conducta le han traído problemas legales y sus problemas legales han derivado en una investigación de la NFL que terminó con una suspensión de 8 partidos de temporada regular. James Pierce Jr. recién va a estar disponible para jugar a partir de la semana 9 para los Atlanta Falcons, que están teniendo una pretemporada para el olvido realmente. No está bueno arrancar el año así. Perdieron a sus 2 estrellas en la posición de Edge, así que vamos a ver quién persigue al quarterback del lado de esa defensiva. Noticias de las buenas para tener alguna linda. Volvemos a los Seahawks por un segundo, volvemos a su secundaria. En este caso, Devon Witherspoon, cornerback campeón del último Super Bowl, un gran jugador. Me atrevo a Sí, decir que no gran más jugador. que eso, pero me atrevo a decir que no más que eso. No creo que sea un cornerback top 5 de esta liga. Me parece que hay tipos superiores. Me parece que hay tipos superiores en la posición. Sigue por ahí, no mucho después, pero anda por ahí. Pero bueno, lo digo porque le pagaron como el mejor. Le acaban de dar una extensión de contrato por 4 años y 132 millones, de los cuales 101 millones son garantizados. Hoy por hoy, Devon Witherspoon es el cornerback mejor pagado de la NFL. Ahí es Para mí no donde está digo, mal. no, Para mí a no ver, está mal. sabemos que hoy por hoy, en cualquier posición, que vos tengas que renovar a un jugador top 10 por cómo se levanta constantemente el cap de la liga, casi que sí o sí lo vas a convertir en el mejor pagado. Es como medio inevitable, porque digo, después va a venir la renovación de tal y tal y tal y va a quedar número 6, número 7 donde le corresponde. No me parece que esté mal, pero bueno, qué sé yo, No, a no. ver, lo que sí está mal es que el productor no haya encadenado esta noticia con la otra noticia de los Seahawks. Así que una reprimenda pública a nuestro productor, espero que se ponga las pilas, aclarando, ¿no?, que el productor soy yo, ¿no? Ok, Por las dudas. perfecto. Estaba por decir que lo vamos a cachetear después de cámara, pero bueno, ahora ya queda mal si lo digo. ¿Cuál es la otra noticia de los Seahawks que tiene que poner el productor en cada... No, que hablamos de la contratación de Terrion Arnold y después ok, pusimos otra en el perfecto. medio. Perfecto, Un bueno, poquito desordenado. son cosas que pasan. Somos exigentes con nosotros mismos. No es nada, yo creo que lo que le pasa al productor es que el productor está muy embelesado con los partidos de pretemporada. Yo lo conozco al productor y el productor ve un poquito de fútbol y enseguida a la cabeza le empieza a hacer ruido, ¿no? Como que pierde la concentración, ve un ovoide volando y se empieza a desesperar. Y es así, es inevitable. Creo que después de una larga sequía sin nada de fútbol, vemos un poquito de partidos transcurriendo y enseguida se nos calienta la sangre y empezamos a pensar pavadas. De hecho, en esta preseason que arrancó ahora, bueno, ya había arrancado con el Hall of Fame Game hace un poco más de una semana, pero esta semana por fin tuvimos entre el jueves y el sábado una cantidad abundante de fútbol. Vimos muchos equipos titulares, vimos muchos jugadores titulares, aunque sea algún que otro drive, vimos cosas bastante interesantes y vimos mucha promesa de muchos novatos también, ¿no? Entonces, me parece que me llama a mí por lo menos, no sé a vos, Colito, si te interesa, pero antes de hablar de la NFC Sur, me gustaría hablar un poquitito de lo que estuvimos viendo en esta pretemporada. Con la salvedad de que es fútbol de pretemporada. Y sabemos que el fútbol de pretemporada miente por todos lados. Pero a nosotros nos gusta que nos mientan.
En esta época del año nos gusta que nos mientan. Entonces, yo te invito, si te divierte y si te parece, a que digamos un poquito cuáles fueron nuestras mentiras favoritas de lo que viene pasando hasta ahora en esta pretemporada. Me gusta. ¿Sí? Me gustaría que me cuentes de lo que viste en estos días, algo que sientas que es una verdad irrefutable, por más que sepamos que no lo sea. ¿Ok? Hagamos Bien, overreactions. Overreactions de la pretemporada. Bien. Me gusta porque hace mucho que no hacemos overreactions, que es un poco tu firma, tu marca registrada, y me parece que este es el momento ideal para sobrereaccionar a cosas que evidentemente no tienen gollete, claramente porque sabemos que en la pretemporada, los partidos, los que están del otro lado, los receptores quizás, no los receptores de posición, sino los receptores de grandes jugadas, a los que le hacen grandes jugadas, son tipos de tercera, cuarta línea que en el fondo por eso hablamos de una mentira, porque cuando juegan los titulares la cosa cambia mucho. Pero tomo el desafío, me gusta el juego y vamos a sobrereaccionar un poco que nos encanta. Vamos, a ver, dame algo. Bueno, te voy a dar una porque estuve mirando algunos partidos, estuve prestando atención a algunos jugadores. Es verdad que los novatos un poco llaman más la atención porque son tipos que uno no conoce, que se habló mucho durante la época de draft y ahora los vemos en la cancha. Entonces, la primera overreaction que te voy a tirar, y esta es una verdad absoluta en realidad, no sé por qué le digo overreaction, es que Aaron Rodgers ya tiene sucesor oficial, natural, y es Drew Allard. Pensé que me ibas a decir Will Howard, pero bueno, ¿te gustó lo de Drew Allard? Drew Allard es el sucesor de Aaron Rodgers, no necesito ver más. Que se siente esta temporada, que siga aprendiendo, se habla aparte muy bien de cómo lo está mentoreando. A mí me había gustado Drew Allard desde el pase que lo vi tirar en el Combine, y después vino Aus Espósito y me dijo, estás loco, ese tipo no sabe jugar de quarterback. Ok, te respeto, yo la verdad que no veo college, entonces voy a respetar a lo que dicen los expertos, pero ya está. Ahora lo vi en la cancha jugando con jugadores NFL y estoy totalmente convencido. No solamente tiene las armas físicas, la técnica, el brazo, sino que además está aprendiendo a jugar del mejor. Entonces es una combinación imbatible. 10 de 13, 153 yardas, 2 touchdowns. Jugó contra tipos de tercera y cuarta línea, no me importa. No me importa. Y uno por tierra. Y uno por tierra en una jugada de opción que la hace bárbaro, que amaga, perfecto, se comen todos el amague. No lo pudieron parar. Ok, los que estaban ahí no lo pudieron parar. Y te voy a agregar, así como notitas al pie, Jeremy Bernard, wide receiver 1 de los Steelers. Olvídate, es buenísimo. Es buenísimo el jugador que tomaron en segunda ronda. Y ojito, ahí tip de fantasy para los que nos escuchan, ojo con Robert Tonyan, el tight end que toman los Steelers, que viene de la nada misma, pero ¿cuándo fue su mejor momento? El mejor momento de Robert Tonyan. En los Green Bay Packers con Mike McCarthy y con Aaron Rodgers. Correcto. Vamos a ver qué pasa. Ojo al viejo. Sí, tuvo un lindo partido Robert Tonyan en pretemporada. También Ben Skowronek jugó bien. Me gustó la ofensiva de Steelers. Creo que hubo una jugada en particular, hubo una cuarta y corto, o tercera y corto, no me acuerdo bien cuál era la jugada, pero que llamaba a gritos a salir corriendo desde allá y ganar esa media yarda que faltaba. Y el play calling fue un pase al lateral, un pase de 10, 12 yardas. Habló de un atrevimiento, ¿no? De una filosofía agresiva que no vemos de una ofensiva de Steelers hace mucho tiempo. Mike Tomlin y sus últimas iteraciones no se destacaban por arriesgar en ofensiva, más que nada todo lo contrario. Así que me gustó lo que vi de Steelers bajo Mike McCarthy. No voy a ponerle más overreaction a tu overreaction, pero estoy bastante de acuerdo con lo que decís, me interesa. Lo de Jeremy Bernard, ok, voy a recibir uno teniendo a DK Metcalf y a Michael Pittman, es un montón, pero bueno, me gusta que tomes riesgos, así me gusta. Yo te voy a dar mi overreaction de estos partidos de pretemporada. Vi un partidazo entre Los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs, un muy entretenido partido de pretemporada, la verdad, y estoy en condiciones de afirmar que Les Snead estuvo muy lejos de equivocarse con su pick de primera ronda, y te aseguro que si Matt Stafford se llega a caer entre una lesión este año, con Ty Simpson los Rams están perfectos para seguir jugando, porque Ty Simpson jugó un partidazo.
un partidazo. No le pesó absolutamente nada el tiempo de la NFL. Jugó con muy buena velocidad, con mucha definición, sacó pases entre defensores muy precisos, lásers fuertes, bien colocados, muy buen ritmo. Hay algo en su mecánica que todavía deja un poquitito que desear, pero creo que está con las personas correctas para que lo corrijan. La gran pregunta cuando los Rams draftearon a Type Simpson su primer pick de este año en el draft es ¿qué carajo están haciendo? Bueno, ¿qué carajo están haciendo? Matt Stafford tiene 38 años, muchos problemas de espalda y por más que el tipo juegue a nivel MVP, perfectamente se te puede caer a mitad de temporada. Ty Simpson te da un upside que no tenías en tu banco de suplentes, definitivamente con Stetson Bennett, así que me parece que podemos afirmar que así como Aaron Rodgers tiene su heredero, Matt Stafford también lo tiene en las manos del señor Ty Simpson. Bien, bien, me gusta. ¿Algo más para rozar? No. Tenía ahí algo también anotado. La verdad que 21 de 25, 190 yardas, 2 pases de touchdown, 84% de pases completos. Dicen que se quedó en 4 pases incompletos por respeto a Jaden Daniels, para no tener que hacer 5. Dicen. Qué linda historia esta de Jaden. La verdad que te tengo que dar la derecha. Qué boludo Jaden Daniels. Te tengo que dar mucho la derecha porque vos hablaste en este programa un día antes de que salga toda esa situación y dijiste, estuve viendo quarterback y hablaste de esto de medio cancherito, no te gustó la personalidad de Jaden Daniels y al día siguiente sale toda esta cuestión. Qué pelotudez de PR, realmente nunca vi a un tipo que lo boludeen tanto todos al mismo tiempo de una forma tan masiva. Lo está descansando y en un momento no la liga, donde el mundo entero. Todos los deportes, lo descansan en el béisbol, lo descansan en el básquet, lo descansan equipos, lo descansan periodistas, lo descansan los hinchas. Se está comiendo un baile por boludísimo. Cuento muy rápidamente de qué se trata por si alguien está muy fuera del ecosistema NFL y no tiene por qué estarlo en este momento, para eso estamos nosotros. Jaden Daniels presentó una queja, una carta formal con un abogado incitando a LSU, a su universidad, a no usar su nombre, a no usar, no sé exactamente técnicamente, digamos, qué es lo que impide, pero básicamente no usar su nombre, no usar su imagen. ¿Por qué? Porque le dieron su camiseta número 5 a otro jugador que estaba empezando a jugar este año. O sea, se ofendió tremendamente de que no hayan retirado su camiseta cuando él ni siquiera ganó un campeonato con el LSU. Una falta absoluta de cerebro, es lo único que hay detrás. Yo no sé si es un mal consejo, no sé si es una decisión de su camp, su madre y trabajador, pero no tiene gollete realmente. Lo único que lográs es encularte a la gente de LSU, que son la mitad de tu carrera y de tu historia como jugador, como futbolista, porque saliste de ahí, y levantar una perdiz sobre tu imagen pública muy tarada. O sea, ahora cualquier pelotudez que pase con los Commanders, el escrutinio va a estar sobre vos por comportarte como un boludo en ese momento. Yo no le encuentro explicación lógica, es boludísimo Jaden Daniels. Y este tipo de cosas aparte te hacen perder respeto dentro del equipo, dentro del vestuario, porque te hacen quedar como un boludo, básicamente. Un boludo, olvídate. Y en un año particular para él también, donde después de su gran año de rookie, tuvo un año muy complicado. Está bien, con muchas lesiones, pero tampoco él estuvo en su nivel. O sea, era un año para que realmente él demuestre que lo de su primer año no fue casualidad y volver a estar en su nivel y concentrarse su cabeza solo en eso. Y bueno, y ahora tiene una distracción importante. Mamita querida. En fin. Bien, Colo, te doy otra overreaction. Venga. Venga. Y para esta me froto las manos, Ale querido, porque estuve viendo el partido de los Bills y tuvimos un par de ofensivas con Josh Allen en cancha y la conexión con DJ Moore. Me atrevo a decir que va a ser todavía mejor que la que tuvo con Stephon Diggs. Epa. Qué lindo lo que vi. La verdad es que aparte la ofensiva de Joe Brady está afiladísima, muy buenas rutas. Lo encontraba solo a DJ Moore, ya se nota que está la conexión. Además, después terminó un drive con un touchdown tremendo a Keon Coleman. Bien a los Josh Allen, no sé si lo viste, pero fue lo vi. muy espectacular, haciendo pasar de largo al defensor. Fue el primer touchdown en el nuevo estadio de los Bills, que nota al pie. No me gusta que no tenga color el end zone y todo con las cosas blancas, pero bueno, eso por ahí lo pueden corregir durante el año.
Le falta mística al estadio. Vi un posteo que decía, no sé cómo explicarlo, pero el estadio de los Bills es lo más Jaguars que vi en mi vida. El campo. Y te mostraban una foto de un partido, del partido en el estadio de los Bills y un partido en el estadio de los Jaguars. Y sí, es como que como si no tuviese alma. No sé lo Pero que hicieron. poneme la endzone azul con el logo rojo, o sea, ponele onda, o sea, sigue el verde, no cambia de color después de la endzone. No sé, se quieren hacer los cancheros, pero no está bueno. Raro, Raro. rari todo. Bien, o sea que ves como a DJ Moore conectando mejor que con Stephon Diggs en su momento. Está bien. Es una overreaction moderada, pero tiene su nivel de sentido. Déjame overreaccionar. Ya que estamos hablando de wide receivers, te voy a decir algo y también voy a nombrar a un ex MVP en la posición de quarterback. Estoy diciéndote y asegurándote que Lamar Jackson le va a tirar al mejor cuerpo de receptores de su carrera. A la pelota. ¿Por qué? Porque sabemos que Zay Flowers es un wide receiver 1, pero detrás de Zay Flowers te podía gustar más o menos Rashad Bateman, podía estar más o menos Fede Walker, pero no había demasiado confirmado. Bueno, está confirmado. Se llaman Jacoby Lane y Elijah Sarrat. Se venía hablando muy bien de ambos en training camp, sobre todo de Jacoby Lane. Jacoby Lane jugó muy, pero muy bien recibiendo pases de Joe Faniano y también Elijah Sarrat. Fueron los dos manos firmes. Jacoby Lane los brazos de Jacoby Lane parece, boludo, el hombre elástico de los Fantastic Four. No puede ser el largo que tiene. El catch radius de ese muñeco es espectacular. Tiene brazos muy, muy largos, manos muy firmes, es muy ágil, corre muy bien rutas. Elijah Sarrat es el típico receptor de posesión que te va a dar recibir pelotas de 6, 7, 8, 10 yardas consistentemente y constantemente. Creo que nunca tuvo un cuerpo de wide receivers de calidad. Lamar Jackson siempre tuvo algún que otro receptor que se destacara, pero nunca un cuerpo completo. Creo que es la primera vez que vamos a ver a Lamar Jackson trabajando con un equipo de wide receivers completos y siento que vamos a ver de sus mejores años en la liga en este 2026 gracias a eso. A ver, sacando el chiste de la overreaction, vengo escuchando cosas de Jacoby Lane a niveles que obviamente también son overreactions de la gente de la quien la escuchamos, pero se habla de Jacoby Lane realmente como que encontraron una joyita y creo que lo tomaron en tercera ronda, pero se habla de un tipo que tendría que haber sido tomado en primera ronda por lo que viene mostrando. Y lo tengo anotado también en uno de los que había visto en el Combine en ese momento, sin conocer, digamos, sin tener más información en ese momento. A mí siempre en el Combine me gusta anotar 2, 3 nombres solamente de lo que veo y era uno de los que tenía anotado, así que también me anoto un porotito a la pasada. Bien ahí, ya estás para Scout. ¿Alguna overreaction más con esto te queda de esta Te temporada? voy a tirar una más, nomás. Por vicio, Al pasar por vicio. Y te voy a contar, Ale, que este año hay un nuevo Puka Nacua. ¿Qué quiere decir un nuevo Puka Nacua? Un nuevo jugador tomado en quinta ronda que va a terminar siendo un wide receiver top de la liga. ¿Ok? Y lo que asusta es dónde está ese jugador de quinta ronda. Y voy a empezar a nombrarte jugadores y rápidamente te vas a dar cuenta de quién estoy hablando, ¿no? En un equipo donde quizás un año donde Rashee Rice tiene problemas con la ley, Xavier Worthy no termina de explotar, Tyquan Thornton es un buen wide receiver 3, pero sabemos que no es más que eso. Y los Chiefs en quinta ronda draftearon a Cyrus Allen. Y viene, la verdad, que mostrando cosas más que interesantes. Quizás no tanto en el partido, aunque tuvo un par de atrapadas, un par de jugadas, pero mucho en las prácticas, se viene hablando mucho de él. Y de vuelta, en un año donde los Chiefs tienen alguna cuestión faltante en armas, donde también Travis Kelce ya está grande y demás, puede haber oportunidades para este novato y ojo ahí en las ligas de fantasy, ojo en los dynasties quizás, para tener en cuenta. Quinta ronda 2026, Cyrus Allen. Quinta ronda 2016 de los Kansas City Chiefs, ¿sabes quién fue? Tyreek Hill. Tyreek Hill, correcto. Digo, 10 años después, quizás otra joya en la posición de receptor levantada en la quinta ronda para los de Kansas City, Missouri. Bien, un poquito de reactions, un poquito de entrada en calor para que la gente se divierte y se entretenga con boludeces a cargo del staff de Falso Punteo, pero suficiente. Es momento de hablar de la NFC Sur. Una división que año a año
nos viene decepcionando. Supo ser una división poderosa, ¿no? Cuando yo empecé a ver NFL, en esta división tenías a Cam Newton, tenías a Matt Ryan, tenías a Drew Brees. Era una división muy respetable, muy respetable. Pero ya hace largo tiempo que parece que todas estas franquicias no encuentran el norte. Los Saints, desde el retiro de Brees y de Peyton, no han logrado ser los mismos. Los Buccaneers han sido de lo más consistente. Ganaron un Super Bowl en el medio de la mano de Tom Brady, pero salvo la era Brady, no hubo demasiado para volverse locos, o por lo menos para subir de una mediocridad de elite, como hablábamos en su momento de los Steelers. Los Carolina Panthers, claramente desde Cam Newton, bueno, no han encontrado prácticamente nada. Y los Atlanta Falcons, desde la partida de Matt Ryan, también están ahí circulando en la posición de quarterback sin lograr una solución a largo plazo. Pero, todas estas franquicias ya vienen hace tiempo tratando de construir algo y todas parecieran estar más o menos al borde de definir si están construyendo algo como la gente o si tienen que una vez más tirar abajo la casa y arrancar de nuevo. Y creo que este es un año muy bisagra para las 4 franquicias. Para las 4 franquicias de la división. Es un año muy incierto en esta división. Hay un patrón común de hace varios años que no sabemos quién la puede ganar y la puede ganar cualquiera. No hay un claro favorito, no hay un claro peor equipo. Este año es similar, pero perfectamente, con un par de movimientos adecuados, cualquiera de estas franquicias no solamente puede cortarse para este año, sino que puede decir, hey, y estoy acá, de acá en adelante. Vamos a hablar de todas las franquicias, vamos a hablar de las 4, pero vamos a comenzar hablando de los flamantes campeones, que es lo que hacemos en cada episodio, como corresponde. Es curioso, los campeones de esta división el año pasado fueron campeones no gracias a ellos, básicamente fueron campeones gracias a los Atlanta Falcons, porque ganaron los Saints, ¿sí? Gracias al resultado de estos 6 Falcons, los Panthers terminaron siendo campeones y clasificando a playoffs. Después de haber tenido una levantada de nivel sobre el último tramo de la temporada, bastante respetable, pero sin convencer ni enamorar a nadie. Pero bueno, corresponde, fueron los campeones, justos campeones, es otra pregunta. Lo cierto es que hay que hablar de los Carolina Panthers y para eso mi amigo Darío Colaspanier les va a contar un poquito de todo lo que sucedió. Sí, los Panthers, a ver, la sensación es de lo que mencionaste, de la descripción que hacías, creo que los Panthers calzan perfecto ahí, ¿no? Un equipo que viene haciendo las cosas dentro de todo bien en los últimos años. Hace un par de años empezaron a hacer cosas muy lógicas, me parece, sobre todo a partir de la incorporación del general manager Dan Morgan. Creo que esa fue un poco el punto de inflexión y además la contratación del head coach Dave Canales. La cuestión central, como suele suceder, está en el quarterback, ¿no? Me parece que está en Bryce Young, un jugador que arrancó con un montón de altibajos. Lleva nada más que 3 años en la liga y le pasó de todo realmente a Bryce Young. Arrancó de titular, después la perdió la titularidad, después la recuperó. Ahora le confirmaron la opción de 5º año. Todavía no tuvo una renovación, pero es el quarterback titular indiscutido también de este equipo. Un montón de cuestiones emocionales que le deben pasar por la cabeza, pero la verdad que terminó muy bien el año pasado. La ofensiva de Carolina, cuando se encendía, realmente daba la sensación de ser imparable y además habían encontrado cuestiones interesantes como el receptor Jalen Coker, a quien le renovaron este año, como Ted McMillan, el jugador que draftearon el año pasado y fue el Rookie of the Year. Fue el Rookie of the Year, sí, terminó. Fue el Rookie of the Year. A todo eso, lamentablemente, se encontraron con algunos setbacks, algunos problemas en esta pretemporada que tuvieron que ver más que nada con lesiones y sobre todo lesiones en la línea ofensiva. Una unidad que venía funcionando muy bien y que venía siendo obviamente muy importante. Siempre sabemos que cuando una ofensiva funciona es porque la línea ofensiva está jugando bien y viceversa. Y arrancaron este año primero con la lesión en los playoffs del año pasado de Ikem Ekwonu, un tackle que había sido tomado en primera ronda, si no me equivoco, en el año 2022. 2024, perdón, 2024. No, capaz me equivoco, ¿eh? Dale nomás. Ya te digo. Y todavía no está del todo recuperado, no está entrenando, no se espere que arranque jugando, o sea que la lesión está un poco más complicada de lo que se esperaba. 2022, tenías razón. 2022. Y por otro lado, el otro tackle, Ekwonu es el tackle izquierdo y el tackle derecho, Taylor Moton, fue diagnosticado con coágulos de sangre.
un problema médico que es bastante complicado, porque si bien no es algo, eventualmente no es algo que se controla, que se trata, pero que no se sabe muy bien cuánto tiempo puede demorar. Pueden ser un mes, como pueden ser 3 meses o 4, o toda la temporada. Con lo cual ya arranca mal la cuestión. Lo bueno, lo positivo es que Dan Morgan pudo prever un poco esta cuestión y darle profundidad al equipo. Por eso también draftea en primera ronda a Monroe Freeling, un tackle que se espera que juegue tackle derecho. Lo malo va a ser que no va a tener tiempo para sentarse un poco y aprender y acomodarse al ritmo de NFL. Va a tener que entrar y rendir desde el primer momento. Y del otro lado habían contratado a Rashid Walker, un tackle izquierdo que viene de los Packers, rendidor, muy buen suplente, no sé si muy buen titular, pero bueno, por lo menos tiene un plan B y eso habla bien también del trabajo que está haciendo Dan Morgan. Siguiendo con las lesiones, también se lesionó Tershawn Wharton, el defensive end que habían contratado, y inesperadamente porque tuvo que operarse del cuello en mayo de este año, de vuelta al cuello, súper complicado, de las lesiones más complicadas que puede tener un jugador, de esas que pueden terminar con la carrera literalmente, y ha ocurrido. Y además, el wide receiver tomando en tercera ronda, de quien tenía muchísimas expectativas, Chris Brassell, se va a perder toda la temporada también con una lesión de rodilla. Así que arrancó con muchas malas noticias Carolina. A ver, ninguna que te diga, che, la temporada está arruinada, ¿no? Pero sí son lesiones importantes. ¿Qué hicieron en esta pretemporada? La verdad que a mí me gustó mucho la pretemporada que hicieron los Panthers en cuanto a las movidas que hicieron, porque realmente atacaron sus problemas, realmente atacaron sus necesidades, que principalmente estaban del lado defensivo y en la línea defensiva, y contratan a Jalen Phillips, el jugador que había estado en los Eagles el año pasado. Le pagan bien, 4 años, 120 millones y 80 garantizados, clave en el pass rush que no había funcionado muy bien. Y un jugador que a mí me encanta, tremenda contratación, el linebacker Devin Lloyd, un jugador que realmente te puede manejar toda la defensa, te cambia toda la fisonomía de la defensa, le pagan bien también, 3 años, 45 millones y 25 garantizados. Solamente para una referencia, fue votado 27 entre los 100 mejores, ese ranking que arman entre los jugadores de la NFL. No importa si es el jugador número 27 de la liga o no, pero claramente te habla de un tipo que sus propios rivales y compañeros lo ven como un tremendo difference maker. Después no hay movidas así rutilantes. Traen al wide receiver John Mechie, un jugador que, bueno, sabemos tuvo leucemia, nunca volvió a ser el mismo. Se van algunos jugadores como el centro Cade Mays, un jugador que también había andado muy bien. Se va a los Lions y lamentablemente para los Lions se lesiona la muñeca, ahora tiene para un par de meses. Se va Rico Dowdle, otro jugador que había rendido muy bien. Y se va a John Robinson, a un jugador que a un equipo que lo vas a mencionar seguramente después cuando hables de los Buccaneers. En el draft, ya dijimos, primera ronda, draftean al tackle Monroe Freeling de Georgia. En segunda ronda, un defensive tackle, Lee Hunter. Y en tercera ronda habíamos hablado de Chris Brassell. O sea que en general, atacando la necesidad que principalmente estaba en la línea defensiva y dándole profundidad a su línea ofensiva que están necesitando ahora desde el primer momento. A ver, si vos mirás un poco el roster, mirás el lado ofensivo, y la verdad que a mí un poco me entusiasma. O sea, el cuerpo de wide receivers con Macmillan, Jalen Coker, hay que ver a ver quién termina siendo el wide receiver 3 después de la lesión de Chris Brassell, que se esperaba que sea él. Todavía está Xavier Laguette en el plantel, que habían tomado en primera ronda en 2024 y nunca terminó de explotar. Está Jimmy Horn también, quizás parecería que falta un poco de profundidad en ese cuerpo de wide receivers. Está de running back Chava Hubbard y Jonathan Brooks. Se habla muy bien de cómo está Jonathan Brooks, jugador que fue tomado en segunda ronda en 2024. También estuvo mucho tiempo lesionado, creo que estuvo todo su primer año lesionado y fue volviendo muy de a poco, pero se dice que finalmente está en su nivel y que tranquilamente puede ser el running back 1 de ese backfield. Y además está también Trevor Achane, mejor conocido como Etienne, el hermano de Travis, pero que bueno, cambió de apellido, cambió de pronunciación de apellido. Y además sumaron a un jugador que me interesa ver, que es A.J. Dillon, ¿no? Un tipo que también cuando arrancó ahí en Green Bay parecía que iba a ser un jugador importante como running back, después se cayó bastante, estuvo en Filadelfia, estuvo lesionado. Pero bueno, si logran recuperarlo a su nivel,
puede aportar sin dudas en ese comité que seguramente va a ser este backfield. Y del lado defensivo es donde están las mayores dudas, seguramente. Creo que sobre todo en la secundaria, porque la línea defensiva la reforzaron muy bien y el cuerpo de linebackers también. Ahí es donde, digo, veo un poco el plantel y me quedan muchas dudas, más allá de JC Horn, quizás, que es el mejor jugador de esa defensa. En Mike definitiva, Jackson tuvo muy buen todos... año. A mí no me parece que estén tan mal de secundaria. Mike Jackson tuvo un muy buen 2025. Trevor Murray puede ser. Quizás en la posición de safety están un poquito más débiles, pero no se ve tan grave la secundaria. No, a ver, grave como grave no es. Ok. Tienen un par de buenos jugadores. Me gusta Ebro nuevamente, o sea, le dan continuidad al coordinador defensivo. Creo que Carolina tiene la posibilidad de tener un buen año. De vuelta, va a depender bastante del quarterback. Si Bryce Young sigue con la evolución o mantiene el nivel que le vimos sobre todo a fin del año pasado, tiene la posibilidad de tener un buen año. Me queda un poco pendiente el asterisco de la profundidad en wide receiver. Creo que ahí hay un tema que puede aparecer durante el año. Creo que te ahorraste nombrar un arma secreta para estos Carolina Panthers. Y si me permitiste, voy a dar una yo que puede ser la que supla ese problema. Acaban de firmar Hágale. hace pocos días, firmaron a Darren Waller. Darren Waller, que si bien ha tenido altos y bajos en su carrera y no sabemos si ya es rapero o jugador de la NFL, el año pasado, cuando llegó a los Miami Dolphins, unos Miami Dolphins que estaban muy de capa caída, terminó siendo un receptor bastante fiable, sobre todo en la zona roja. Terminó el año con 6 touchdowns y 283 yardas en 24 recepciones. Quizás Darren Waller tiene un poquito más en el tanque y quizás Darren Waller puede ser una mano más segura para Bryce Young, que aparte sabemos que la posición de tight end en Carolina no está del todo resuelta. Tommy Tremble definitivamente no es la respuesta, así que quizás Darren Waller puede ser esa arma secreta, ese tercer receptor que está faltando y tener un pedacito más en su carrera. Ha sabido ser un gran jugador, por más que no está en su prime, ni mucho menos. Me gusta, compro. Lo que sí, bueno, hay que ver, ¿no? Estoy con vos. Si fuese quizás otra división, si fuese otro equipo del que estamos hablando, creo que veríamos bastantes dificultades. Estos Carolina Panthers están en la mejor forma que han tenido en mucho tiempo, quizás. O sea, es el mejor roster que presentan en un par de años, salvando los problemas en la línea ofensiva, que bueno, se irán resolviendo a medida que vayan recuperándose las lesiones. Me parece que tener a Tetairoa McMillan ayuda muchísimo, porque tenés la garantía de que hay un tipo que va a resolverte jugadas complicadas siempre. La gran pregunta es Bryce Young. Lo que yo te pregunto al respecto de esa pregunta es, está entrando a su tercer o cuarto año, Bryce Young. Este es su Cuarto cuarto año va a año. entrar. Este es su cuarto año, ¿sí? Está bien, le hizo la extensión de quinto año y todo, pero si las cosas no salen bien, Carolina tiene que draftear un quarterback el año que viene, ¿no? Eh, a ver, yo creo que tendrían que salir muy mal las cosas para que Carolina decida draftear un quarterback el año que viene. En esos términos lo veo. Ok. A vos, o sea, vos, si yo te tengo que preguntar del 1 al 10, ¿qué tan convencido estás de que Bryce Young puede ser el quarterback franquicia de los Carolina Panthers? ¿Cuánto? 8. ¡Ah, la mierda! A ver, entendamos que un quarterback franquicia... A ver, no todos los equipos tienen un Patrick Mahomes, un Josh Allen, un Lamar Jackson. No hablamos de esa calidad de élite. Yo lo que estoy diciendo es que mi sensación es que salvo que juegue muy mal, vamos a ver una renovación en Bryce Young, como probablemente también veamos una renovación en CJ Stroud. Como vimos a Sam Darnold campeón con los Seahawks, yo creo que Bryce Young puede ser una pieza que dentro del sistema correcto, el head coach correcto y las armas correctas te pueda hacer hacer un run de playoff. Y en definitiva eso es lo que querés de un quarterback franquicia. Sí, No todos van a ser top 5 de la liga. Y bueno, lo drafteaste, lo desarrollaste, lo bancaste cuando tuvo su mala y después tuvo su buena. O sea, digo,
¿Qué tendría que pasar para que los Carolina Panthers salgan a buscar un quarterback en el draft el año que viene? Bueno, tendría que ser una temporada realmente muy mala, de menos de 4 o 5 victorias, que además te posicione en un lugar donde vos puedas tomar un quarterback de primer nivel y entonces tomes la decisión. Si volvés a salir 8-9 y Bryce Young juega más o menos bien y tu defensa fue mala, yo no creo que salgas a draftear un quarterback y a largar a Bryce Young. A mí lo que me pasa con Bryce Young es que todavía no he visto consistencia. El talento está, tiene partidos donde el tipo realmente parece un quarterback franquicia, donde decís, che, hey, este tipo puede jugar a un nivel NFL y puede llevar adelante un equipo, pero es muy difícil ver 3 partidos seguidos de esa calidad de su parte. 3. Es muy complicado. Entra y sale, se prende y se apaga. Terminó el año pasado muy bien. Me gustaría ver un año entero consistente. Y no te digo que ganen un montón de partidos, ni que sea figura de la liga, ni que sea top 5 en touchdowns, ni en yardas aéreas. Pero me gustaría verlo como un jugador consistente del cual yo puedo depender, ¿sí? En el cual puedo depender, en el cual puedo confiar y decir, ok, este es el quarterback de mi equipo. Yo todavía no vi eso. Por eso digo, si tuviese que responder la pregunta que te hice, mi confianza con Bryce Young como quarterback de la franquicia está clavada en 5. Hoy como que puede ser, puede que no. Por eso decía, si quizás el año no va bien, no sé, digo, se me cruza la información de que supuestamente se vive una camada histórica de quarterbacks y todos los equipos que no estén sumamente convencidos de su quarterback franquicia deberían por lo menos considerarla, esa camada, y ver a quién se podrían llevar de esa pileta, de ese pool de quarterbacks. Pero bueno, dejémoslo ahí. Colito, el récord del 2025 de los Carolina Panthers había sido de 8-9, ¿verdad? Pensé que lo tenías, pero lo chequeamos por las dudas, pero creo que sí, creo que fue de Sí, 8-9. sí, olvídate. Yo te lo confirmo, pero estoy bastante seguro. Efectivamente fue de 8-9, un récord que los empató con los Buccaneers y con los Falcons, pero por diferentes diferencias en términos de tiebreakers, los puso como campeones de la división. Bien. 8-9 el récord 2025 de los Carolina Panthers. El productor pudo hablar con el baterista para que venga a hacer los rulos de percusión. Correcto. Perfecto, Está entonces, todo contratado. bien, perfecto. Está el baterista ahí listo con los palillos en la mano. Entonces, el récord 2026 de los Carolina Panthers, según el CSU análisis de Darío con la Español, será de 8 victorias y 9 derrotas, repitiendo récord del Veo. 2025. Veo. No es muy inspirador, pero bueno, así son las cosas en el sur. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, déjame contarte un poquito de un equipo por el cual tengo una pequeña predilección. No tanto por la franquicia en sí, sino por quién es su quarterback. Estoy hablando, por supuesto, de los Tampa Bay Buccaneers. Una franquicia que, por lo menos de mi parte, y creo que solemos coincidir en esto, suele hacer las cosas bastante bien. Tienen un muy buen general de marcha en el Jason Licht, un tipo que ha sabido capear el temporal de construir un equipo, un roster campeón para Tom Brady y post Tom Brady sostener un equipo competitivo, un equipo importante y sobre todo hacerlo más que nada a fuerza de draft y de buenas pequeñas contrataciones en agencia libre. No es una franquicia que se la pase trayendo estrellas, que se la pase rifando capital. Es una franquicia que construye con paciencia, con calma y que constantemente tiene un buen equipo. El año pasado los Tampa Bay Buccaneers habían arrancado en llamas el año. Baker Mayfield para la semana 5 o 6 era el nombre caliente para ser el MVP de la temporada porque estaba jugando a un nivel despampanante, pero empezaron a caer las lesiones, empezaron a caer los golpes y de repente se le empezó a desarmar la nave a Todd Bowles mientras navegaban. Terminaron llegando a fin de año muy golpeados, perdiendo partidos insólitos e inexplicables contra los Miami Dolphins, contra unos Saints que estaban de pronto levantando cabeza. Y una división que era para ellos, que la tenían dada, que la iban a ganar y la iban a ganar caminando, la terminaron perdiendo a pesar de haber ganado el último partido que necesitaban ganar contra los Carolina Panthers. De todos modos, no les alcanzó y se quedaron fuera de playoffs y no ganaron la división por primera vez desde que Baker Mayfield es el quarterback titular de los Tampa Bay Buccaneers.
Uno creería que un mal año puede tener cualquiera, y hablamos bien de estos Tampa Bay Buccaneers porque es una franquicia que, insisto, hace rato viene haciendo las cosas bien, pero pareciera que estamos llegando a un pequeño punto de inflexión, ¿sí? Han pasado cosas esta pretemporada que dan a pensar que quizás estemos llegando a un fin de ciclo. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a empezar por lo más obvio y lo más claro. Se fue Mike Evans, un baluarte de esta franquicia, el hombre de las 11 temporadas consecutivas de más de 1000 yardas, un tipo que debería haberse retirado jugando con la camiseta de los Buccaneers y se terminó yendo. Extraño, extraño porque aparte no se fue por una fortuna de plata a los 49ers. Algo dice de lo que está pasando en la franquicia. Y si a eso le sumas el descontento de Baker Mayfield, que todavía no logró una extensión de contrato como corresponde después de haber puesto el cuerpo y haber jugado muy pero muy buen nivel para esta franquicia. El pedido de Vita Vea de ser tradeado de este equipo. El retiro de Lavonte David, una figura también, un baluarte defensivo del equipo. Y la sensación de que Todd Bowles no termina de construir un equipo realmente ganador, y las cosas se ven un poco extrañas en Tampa. Pareciera que esta temporada es de esas temporadas make or break, ¿no es cierto? Que si no terminan de cuajar las cosas y que si los Buccaneers no logran entrar a playoffs este año, uno sentiría que el año que viene vamos a ver unos Buccaneers bastante distintos, quizás con otro head coach, quizás con otro quarterback, quizás con una venta de garage. Hay que ver qué sucede en el medio, pero está raro el aire en Tampa. Obviamente ese aire se disipa rápido con un par de victorias, estamos en pretemporada, hablar No, es muy fácil, pero hay algo extraño pasando en pero Tampa. cuando tu quarterback sale a decir públicamente las declaraciones de Baker Mayfield, lo hablamos hace un par de capítulos, pero bueno, estamos hablando de los Buccaneers, vale la pena retomarlo como en parte lo hiciste. Digo, el tipo salió a decir, estoy altamente decepcionado, me siento infravalorado, o sea, y un Baker que es un tipo que no se calla nada, lo vimos muchas veces durante su carrera, disfrutar mucho ganarle a tipos que quizás sintió que lo bastardearon y después también decirlo públicamente, o sea, y digo, estas cosas cuando lo dice tu quarterback es inevitable que hagan mella, ¿no? Sí, 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 se está, por eso digo, se siente un aire extraño en la franquicia. La verdad es que lo que fue la pretemporada, hubo movimientos, ya dije, importantes. La partida de Mike Evans y de Lavonte David retirándose. También se va el cornerback Jamal Dean a los Steelers. Era un jugador importante en esa secundaria. Se va Rashad White también, que si bien no estaba haciendo el running back 1, tenía un rol importante dentro de ese backfield, ya lo va a tener. En su lugar vino Kenny Gainwell, creo que el cambio es bastante válido, no se pierde demasiado. Lo traen a Alex Anzalone de los Lions, el rubio de melena larga, posición de Gran jugador, linebacker, un tipo gran que jugador. es una máquina de taclear y que básicamente reemplaza a Lavonte David en términos de tener un linebacker en esa posición que te va a servir, que te va a ayudar a desarrollar a Josiah Trotter, que es el rookie que tomaron en segunda ronda, linebacker en esa posición también, hijo de Jeremiah Trotter, un tipo con sangre y linaje de la NFL. Tuvieron el buen tino, la buena suerte de que en el draft les cayó Ruben Bain en el pick número 15, algo que no se esperaba definitivamente, era un meat bárbaro de necesidad y calidad. Los Buccaneers definitivamente necesitaban un poco más de jugo desde el edge, no esperaban que les toque Ruben Bain ahí, de hecho se hablaba en casi todos los mock drafts de que iba a ser Akiem Messidor, el compañero de Ruben Bain en Florida, en Miami. No se esperaba realmente que Ruben Bain llegue, pero Ruben Bain llegó, ni lo dudaron, lo levantaron para darle un poquito más de fuerza al pass rush que el año pasado no fue de lo mejor y no demasiado más relevante, la verdad, ni en agencia ni en el draft. Insistimos, es el modo de los Buccaneers que no suelen hacer grandes splashes. Siguen construyendo un roster que es un roster de buena calidad. Uno mira el roster y lo ve bastante bien, pero claro, hay algunas preguntitas que tienen que ver con los dramas, si Vita Vea efectivamente va a jugar o va a ser tradeado, si Baker Mayfield va a jugar con toda su energía y con todo su cuerpo como juega siempre, o ya que no le pagan, el tipo va a decidir cuidarse y no ponerse en el medio del camino de los golpes. ¿Qué pasa con el cuerpo de wide receivers? Recordemos que la partida de Mike Evans se lleva una cantidad de targets y yardas garantizadas por año que alguien tiene que tomar. Ok, vimos arrancar muy bien a Beckett Booker, su año rookie, después terminó cayendo por lesiones y por el rendimiento general del equipo, pero este cuerpo de receiver renovado, hay que ver cómo funciona con Godwin, que es P. Te- Bueno, Ale le está hablando al Birra, por eso.
El silencio. Sepan disculpar, pero mi perro se enojó con un ciclista y se puso a ladrar. Decía, el cuerpo de wide receivers es la gran pregunta, ¿no? Baker no puede hacer todo solo, aunque lo intenta, tiene que tirarle la pelota a alguien. Hay que ver si Egbuka termina de ser ese wide receiver 1 que parecía que podía ser al principio. Hay que ver en qué estado está Chris Godwin, que no es necesariamente un tipo que esté volviendo más joven, aunque el talento lo tiene. Hay que ver si efectivamente puede mantenerse en cancha. Me gustaría ver un poquito más de quien yo considero que es el arma secreta de este cuerpo de wide receivers y estos Tampa Bay Buccaneers, que es Jalen McMillan, un tipo que en 2024 había tenido muy buenos Me gusta. números, había sido muy interesante en la red zone, había tenido creo que algo así como 8 touchdowns y más de 500 yardas, pero después de ese 2024 terminó medio enterrado en el depth chart de wide receivers en 2025 entre lesiones y la aparición de los demás y cómo se cayó el equipo. Jalen McMillan no gravitó en lo más mínimo. Me gustaría ver si puede reaparecer y convertirse en ese tipo peligroso que los Buccaneers necesitan. Recordemos que los buenos años de esta franquicia de la mano de Baker Mayfield vinieron con ataques muy poderosos porque tenían muchas opciones en la posición de receptor. Mike Evans era un tipo que siempre daba garantías junto con Chris Godwin. Hay que ver si ahora alguien puede levantar cabeza y tomar ese lugar. Hay una buena línea defensiva, hay buenos nombres, sigue siendo un roster muy bien armado. Tenés a grandes jugadores como Anton Winfield Jr., a Sam McCollum, que es un gran cornerback, tenés a Yaya Divi, Alex Anzalone, John Robinson, Ruben Bain Jr., Vita Vea. Hay con qué en defensa, hay con qué en ofensiva. La línea ofensiva es muy buena, es una de las mejores de la liga también. Tenés a Tristan Wirfs como tackle izquierdo, uno de los mejores tackles de la liga posiblemente. Tenés un buen centro con Brian Berson, con Cody Mauch, con Graham Barton. Está bien este equipo, es un buen roster. Lo que no está bien son las vibras, ¿sí? Lo que no está bien son las vibras. Hay mucho drama para estos Buccaneers. Y tampoco es que el roster se despega por muchísimo del resto de la división, de una división que encima tiene equipos que están empezando a levantar cabeza. La pregunta básicamente, así como en los Carolina Panthers gira en torno a qué Bryce Young vamos a ver, bueno, ¿a qué Baker Mayfield vamos a ver? Si vemos al Baker de las primeras semanas del 2025, estos Buccaneers deberían ganar la división tranquilamente. Si vemos al Baker golpeado y cansado del resto de la temporada 2025, las cosas son más difíciles. La falta de Mike Evans va a doler. Hay que ver con qué se encuentran estos Tampa Bay Buccaneers para 2026. ¿Querés decir algo, Colito, al respecto o pasamos al récord directamente? No, te escuchaba atentamente. Creo que el gran resumen es que tiene un buen plantel, pero que hay una sensación rara y que no decimos lo mismo que decimos todas las pretemporadas alabando a Jason Leach y que bien y siempre lo mismo y manteniendo a sus jugadores. Ahora está Vita Vea pidiendo un trade, está el quarterback diciendo que se siente infravalorado, tu mejor jugador, tu mejor wide receiver después de 11 años decidió irse a otro equipo por menos plata. O sea, sí, hay muchas cosas que a mí me dan una mala vibra para este año de los Buccaneers. Es una lástima porque queremos que Baker Mayfield llegue a playoffs. Viene bien en playoffs Baker Mayfield. Es el tipo de jugador divertido para ver ahí. Y aparte, son un cuco los Buccaneers en playoffs. En su momento han podido amargarle la fiesta a equipos importantes. Así que me gustaría verlos ahí, pero no sabremos. Por lo pronto, su récord 2025 fue de 8-9, segundo puesto en la división. Su récord 2026, según los sesudos análisis de Darío de Colos Spaniers, será de 7 Oh, victorias oh. y 10 derrotas. Uy, qué duro. Te hago una pregunta, Darío. No te gustó nada. Te hago una pregunta. No, me parece está en el reino de la realidad. Por más que yo Sí. quiera ver a Baker campeón de un Super Bowl, quizás nunca pase. Está bien, no me voy a ofender con eso, pero bueno. Mi pregunta es, ¿la NFC Sur va a tener un equipo con récord ganador en Pero ¿por qué esa 2026? ansiedad? ¿Por qué esa ansiedad? Te vas a enterar dentro de poquito. Bueno, está bien. Está bien. Dejemos entonces a las Tampa Bay Buccaneers y pasemos a Georgia. Pasemos a el estado de los duraznos, a Peach State, de donde son oriundos los Atlanta Falcons. Una franquicia que, si me decís que esto tiene el récord ganador, me sorprendería bastante, pues la verdad que no viene muy bien encaminada. Pero, cuando vos tenés un pijón en tu franquicia, es otra cosa. Háblame de los Falcons.
Es difícil también hablar de los Falcons porque la sensación quizás está con lo que decís vos, o sea, un equipo que uno casi que no lo toma del todo en serio, ¿no? Pero te pones a mirar el roster y la verdad que no es nada malo el roster. Y además, este año hicieron una reconstrucción, por lo menos en lo que es la parte de organización, la parte de head coach y coordinadores, no tanto en los jugadores. Pero hacen una movida, por un lado, lo traen a Matt Ryan en una función, no es el general manager, pero tiene cierto poder, lo ponen como presidente de fútbol, un título espectacular. Presidente de fútbol, ese es el título de Matt Ryan, el ex quarterback de la franquicia. El GM sigue siendo Ian Cunningham. Se va Raheem Morris finalmente, creo que tardaron demasiado en reemplazarlo. Y llega Kevin Stefanski, un head coach con el que tenemos un montón de sensaciones encontradas, pero creo que todos coincidimos en que es una gran mente ofensiva, más allá de que los Browns tuvieron todos los problemas que tuvieron. Se queda así Jeff Ulbrich como coordinador defensivo, el único sobreviviente del régimen anterior, pero que también habla de cierta continuidad positiva en la defensa, que si bien no es que haya sido muy buena, pero sí pasó de una defensa muy mala a una defensa normal. Eso que siempre decimos que es muy importante y que si a eso le sumas una muy buena ofensiva, de repente tu equipo puede convertirse en un equipo peligroso, un equipo que puede entrar a playoff, eventualmente en un contendiente. No tenían primera ronda este año, recordamos, habían hecho ese trade raro con los Rams para draftear a James Pierre Jr. en el año 2025. Y bueno, se encuentran con esta dura noticia durante la pretemporada. Ya había tenido unos problemas de personalidad, por eso había sido drafteado tan abajo, porque era un tipo con talento quizás para ser drafteado en el top 10. Y James Pierre Jr., ya lo mencionaste, se va a perder los primeros 8 partidos de la temporada con esta suspensión. Por otro lado, te digo, no es tan grave, ¿no? Porque 8 partidos, si bien son media temporada, si más o menos el barco se mantiene a flote y después lo recuperas para la última parte, no es tan grave. Lo grave quizás es que además pierden a Jalen Walker, el otro jugador que habían drafteado en el 2025, también para jugar de edge, aunque también lo puede hacer de linebacker. Y de esta manera pierden a sus dos grandes promesas defensivas, lo que sin dudas es un golpe importante en general para la temporada que viene. Lo más interesante de los Atlanta Falcons está en la posición de quarterback. Recordamos, draftearon a Michael Penix en esa supuesta gran camada de quarterbacks, junto con tu compañero ahí, Bo Nix. ¿Qué? ¿Por qué me pones caras? No, por el supuesta, por el supuesta, boludo. Tenés a Bueno, Drake May, a Caleb Williams, Jaden Daniels, Onyx, no sé qué. Bueno, Jaden Daniels con algunas dudas, Michael Penix que se rompió los ligamentos, J.J. McCarthy que ya es suplente y en cualquier momento lo van a tradear. Gran camada, pero de repente te pones a hilar fino y son 2 o 3, no son 5 o 6. Okay. Eso es lo que digo, porque fueron tomados 6 en los primeros 10 picks y hay que ver si después eso se termina comprobando. Entonces, por un lado lo tenés a Michael Penix, que todavía no está teniendo snaps con cuando juegan 11 contra 11. O sea, evidentemente no va a llegar, para mí, a la semana 1 con posibilidades de ganarse la titularidad. Y quien sí probablemente vaya a ser titular es Tua, que lo traen con el contrato mínimo de veterano, porque Miami todavía le está pagando una millonada increíble, esa extensión loca que le hicieron en su momento. Pero bueno, Tua también, cuando tuvo un buen contexto, jugó muy bien. O sea, vos también lo dijiste varias veces durante esta pretemporada. No nos olvidemos de eso. Y ahora vuelve a tener un coordinador ofensivo interesante y además vuelve a tener grandes armas. Porque realmente, si vos te pones a mirar el talento que tiene Atlanta en ofensiva, ni hablar de Bijan Robinson, pero además sumale a Drake London, sumale a Kyle Pitts, tiene talento, tiene jugadores, tiene argumentos Atlanta como para que su ofensiva sea como mínima interesante para arriba. Y Tua lo puede hacer bien. Si está bien, lo puede hacer muy bien. Y Michael Penix también lo puede hacer muy bien. Entonces, para mí, no es tan mala la situación como puede dar la sensación quizás en los papeles. Por lo menos en lo que es del lado ofensivo. ¿Qué incorporan? Bueno, ya lo mencionamos a Tua. Después, algunos jugadores, nada rutilante del lado defensivo, pero sí jugadores que pueden ser interesantes, que pueden aportar, como Samson Ebukam, que viene de Indianápolis, como Christian Harris, que viene de Buffalo. Hacen un trade un poco raro, donde
entregan a Rook Orrororro, un jugador que nos encantaba por su nombre, a los Jaguars por Mason Smith. Dos jugadores que juegan de la misma posición, de defensive tackle los dos, y los dos fueron drafteados en el 2024. No entiendo muy bien cuál fue el objetivo de ese trade, pero bueno, capaz uno es más especialista en defensa contra la carrera y uno más en pass rush, y bueno, las necesidades se dieron para hacer ese trade y no entiendo cómo llega a llevarse a cabo. Y después traen en ofensiva a un par de piezas de profundidad que también me parecen interesantes. Por un lado, Brian Robinson Jr., un jugador que nos va a complicar la vida porque si ya nos complicaba la vida que haya dos running backs con las iniciales BR y ahí se llamen los dos Robinson, bueno, ahora más complicado todavía porque los dos están en el mismo equipo. Por favor, les pido, tengan mucho cuidado cuando vayan a draftear en Fantasy. Yo sé que hoy es difícil equivocarse porque los drafts son todos online y tenés el ranking ahí, o sea que tenés que equivocarte mucho para draftear a Brian Robinson en vez de Bijan Robinson, pero no importa, doble chequeen, triple chequeen, que diga Bijan, por las dudas, pues si no se van a mandar la cagada viral del año, como fue el año pasado que también ocurrió. Después traen a un viejo conocido de la casa, Olamide Zaccheaus, un tipo que fue drafteado por los Falcons, que después anduvo deambulando por diferentes lugares de la liga. El último lugar había sido los Bears, y vuelve, creo que al equipo donde mejor había rendido. Así que veremos cómo está, pero interesante. Mi arma secreta de este equipo es el señor Nick Folk. Vamos a ver si por fin los Falcons tienen un pateador como la gente. El año pasado fue el mejor pateador de la liga. Nick Folk a los 40 años, ahora va a tener 41. Pero bueno, o sea, no tenemos por qué dudar porque hasta ahora no viene mostrando ninguna señal de que su pierna esté en ningún tipo de detrimento. Y finalmente incorporan también a Jawan Taylor, un tackle también bueno de profundidad, viene de los Chiefs, un contrato muy razonable de 1 año y 5 millones. Se van un par de pesitos pesados, obviamente quizás el más destacable es Kirk Cousins, pero obviamente toda la lógica que se vaya. Había sido muy rara la movida que habían hecho de contratarlo, de pagarle 100 palos por 2 años y al mismo tiempo draftar a Michael Penix. Yo la critiqué mucho en su momento, creo que vos un poquito le buscaste la vuelta, pero no terminó funcionando. Podría haber funcionado, no fue el caso. Se va también Darnell Mooney, un jugador que supo rendir bien. Y después se va también Tyler Algier, otro jugador que creo que lo dejan ir porque no le quisieron pagar, porque los Cardinals le terminan pagando 12 palos por 2 años. Un gran jugador para mí, Tyler Algier, era un gran número 2 para Bijan Robinson. Se va otro tipo que me encanta, que es Dee Alford, un jugador que ya lo nombré mucho, un corner que se fue a los Bills. Y después otros tipos que también habían aportado en su momento, Caden Ellis, David Onyemata, creo que dos muy buenos jugadores que tampoco le quisieron pagar. Así que en defensa me parece que hay un poco un detrimento sumado a las lesiones que también mencionamos. En el draft, ya dijimos, no tenían primera ronda y con su pick número 2 hacen una movida que espero que la hayan hecho realmente por lo deportivo, porque draftean a Evion Terrell, un corner, el hermano de AJ Terrell, la gran figura que tienen los Falcons en esa posición. Mis dudas son por eso, son por cuánto influyó realmente una cuestión familiar, pero bueno, en definitiva drafteado en segunda ronda y la sangre está, así que bueno, vamos a asumir que está bien hecho el proceso. Y después en tercera ronda, Zachariah Branch, un wide receiver que hay muchas expectativas también, un tipo muy rápido que puede jugar bien el slot, un tipo de esos que siempre te dan opción, así que bueno, veremos, es un jugador que en principio va a ser tercer, cuarto wide receiver, vamos a ver cómo termina rindiendo. Creo que lo más interesante a medida que se vaya desarrollando un poco la temporada es qué va pasando en la posición de quarterback. Como dije, yo creo que tuvo que arrancar. Creo que la ofensiva de Stefanski va a ser buena. Creo que los problemas van a estar del otro lado, más del lado defensivo. Pero en definitiva es un equipo más de la NFC Sur con todo lo que eso implica y con todo lo que ya mencionamos. Me da un poco de cosa que Kevin Stefanski claramente es una gran mente ofensiva. Estoy de acuerdo. De hecho, es un tipo que ha hecho funcionar a los Browns. Los devolvió a playoffs después de muchísimo tiempo. Pero me da la sensación de que nunca lo vemos como head coach y al frente de un equipo que tenga un quarterback claro, ¿no? Viene pasando con los Browns los últimos 3-4 años, que van rotando y que tienen 4 quarterbacks titulares distintos a lo largo del año. Y ahora lo veo entrando a los Falcons con una situación que llama a la misma duda. Siento que vamos a ver un poco de Penix, un poco de Tua, van a alternar. Y me parece que es
es como si él fuese especialista en trabajar equipos que no tienen la posición de quarterback definida, ¿viste? Como si no le gustara decir, ok, tengo un quarterback titular, tengo un quarterback uno seguro. Y me da dudas, eso me da la sensación de que vamos a ver 6 partidos de Tua, van a perder 3, van a ganar 3, se va a recuperar Penix, va a jugar Penix 2 partidos, después se va a lesionar, después va a entrar Tua, y va a ser un menjunje que termina con un 8-9 medio pelotudo, y no lo entiendo. Me gustan las armas que tiene Atlanta. Creo que de hecho, libra por libra, el roster quizás sea el mejor de la división. Si te pones a pensar, me parece que es el roster más completito. E incluso, como decías hace un rato, ¿no? Con que cualquiera de los dos, ya sea Tua o Penix, juegue a un nivel aceptable, que pueden jugar y lo sabemos, estás bien, tenés un roster sólido. Pero me da desconfianza eso. Es como me gustaría decir, che, no, boludo, el quarterback uno es tal. Me parece una excelente movida haberlo traído a Tua de todos modos, como seguro. No es que estoy en desacuerdo con eso. Pero me gustaría Un ver a palo Stefanski. 400 le pagan a Tua este año. Es una bicoca, está perfecto. Pero me gustaría ver a Stefanski agarrando una pretemporada, un equipo diciendo, este es mi quarterback uno y voy a avanzar con este plan. Y no lo veo. Y entonces, como no lo veo, me pongo nervioso. Y eso no me da tranquilidades. 8-9 fue el récord de estos Atlanta Falcons en 2025. 3 equipos con 8-9 nos regalan la FC Sur. Qué cosa tan hermosa, qué división olvidada por Dios. En el 2026, según el CESU análisis de Darío de Colo Spanier, los Atlanta Falcons tendrán un récord de 8 la concha victorias y 9 derrotas. Por ahora, Ale, ningún récord de ganador en esta división. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cuánta intriga, cuántas preguntas. Todo depende de este último equipo. Entonces, todas las posibilidades de un récord ganador. Vos viste quarterback, ¿no? Vos viste aquella imagen tremenda, desgarradora, de Baker Mayfield cuando estaba viendo el partido de los Saints contra Carolina, con su mujer, con su hijita dando vueltas y hinchando por los Saints y casi dándole vergüenza de tener que hinchar por los Saints, obviamente un rival divisional, y los Saints decepcionándolo y dejándolo afuera de playoff. Duro. Pero hay algo con estos Saints, ¿eh? Hay algo con estos Saints. Kellen Moore tuvo un primer año muy digno para lo poco que había, para una franquicia que parecía estar en absoluto rebuild. Más allá del récord, que no fue un récord rutilante, estoy hablando del eye test, ¿no? De lo que se veía en cancha. Los Saints eran un equipo mucho más competente de lo que deberían haber sido. Y Kellen Moore creo que hizo las cosas bien. Porque le dio tiempo a Spencer Rattler, lo dejó desarrollar a ver qué había, y cuando vio que Spencer Rattler no era la respuesta, le dio lugar a Tyler Shough, el quarterback que era novato de segunda ronda, le dio 9 partidos como titular a Tyler Shough, y Tyler Shough realmente respondió muy bien, terminó con un récord de 5-4 como titular, terminó jugando muy bien Tyler Shough, o sea, fue realmente de menor a mayor, se fue consolidando en esa ofensiva, fue haciendo pies, se fue entendiendo con Chris Olave y terminó construyendo un año rookie que casi lo candidatea a Offensive Rookie of the Year, terminó segundo en votos detrás de Tyrone McMillan con solamente media temporada jugada. Realmente dejó una linda sensación de que había algo para construir en estos New Orleans Saints alrededor de él. No está todavía, por supuesto, con 9 partidos, nada definido. No se sabe si Tyler Shough puede o no puede ser un quarterback franquicia o puede ser el quarterback de la nueva era de estos New Orleans Saints, pero Kellen Moore le dio el voto de confianza, Mickey Loomis, el general manager, le dio el voto de confianza, y de hecho en esta pretemporada parecen haber dicho lo sensato que hay que decir cuando tenés un quarterback joven que tiene cierta promesa. Armemos un roster alrededor de este pibe y veamos realmente qué tenemos en Tyler Shough. Entonces, tanto en agencia libre como en el draft, lo que hicieron los Saints fue darle armas y darle fuerza a una posibilidad de que Tyler Shough sea realmente la respuesta en la posición de mariscal. ¿Qué hicieron en agencia libre? Fueron y firmaron a Travis Etienne o Etienne,
venía de unas temporadas oscilantes en los Jacksonville Jaguars, pero el año pasado tuvo un año bastante respetable. Los Jaguars no lo retuvieron, lo dejaron en la agencia libre. Los New Orleans Saints le pagaron buena plata, le dieron un contrato de 4 años y 52 millones. Lo trajeron de vuelta a su Luisiana nativa y armaron un lindo backfield que consiste en Travis Etienne y Alvin Kamara, que si bien Kamara tiene sus años, no es el Kamara de antaño, es Alvin Kamara, es un tipo que te puede dar siempre respuestas, tanto desde el backfield como parándose como receptor. Es un tipo con buenas manos, muy inteligente, muy paciente para encontrar el espacio, así que se arman un one-two punch interesante desde el backfield. En su 100%. Y Travis Etienne me parece que también uno de los más infravalorados, uno de los running backs más infravalorados de la liga. Un tipo que realmente, si está bien, es un tipo que le podés dar muchas bolas y el tipo te va a rendir. Por arriba, por abajo, como dijiste. Totalmente. Además, en agencia libre toman al guardia David Edwards, que jugaba en los Bills, un tipo Muy muy buen jugador. bueno, Muy buen jugador. muy buen jugador en el pase, bloqueando el pase, y también ayuda en la carrera, pero le viene sobre todo muy bien un poco más de protección a Taylor Shaw, que no ha tenido una gran línea el año pasado, están mejorando esa línea. Lo traen a Noah Fant, un tight end que había sido drafteado por los Broncos hace varios años en primera ronda, que nunca terminó de cuajar, pero que es un tight end con buenas habilidades atléticas y con buenas manos, puede darle también algo más junto a Jawan Johnson en la posición de tight end a estos Saints. Y draftean en primera ronda, ya lo sabemos todos, con su pick número 8, a Jordan Tyson, un tipo que depende quién lo vea y quién lo analice. Se hablaba el wide receiver más talentoso de la camada. Las lesiones son lo único que lo pone como una cuestión un poco más dudosa. Sí. Pero si el tipo se mantiene sano, tenés un one-two punch en la posición de wide receiver con Chris Olave que puede ser realmente de temer. Entonces, en un par de movimientos, de pronto, los Saints tienen una ofensiva que, al menos en los papeles, está mucho mejor de la ofensiva con la que trabajó el año pasado Tyler Shaw y se ganó el respeto que se ganó. Por ende, estaría apuntando la flecha hacia arriba en ese sentido. En la defensa traen más que nada algunos refuerzos de profundidad, hacen un trade durante el draft por Tyree Wilson, el edge que venía de los Raiders, traen a Devon Ojo, perdón, ya estaba en el roster, pero lo refuerzan, lo habían tradeado con New England en 2025, traen a Kaden Ellis, que recién nombraba, se va de los Falcons, había tenido una buena temporada 2025 los Falcons y ahora viene como linebacker para reemplazar a Mario Davis, ¿sí? Que ya se retiró. No, se fue a los Jets. Perdón, se fue a los Jets de Mario Davis, me está confundiendo, estaba a punto de retirarse. En la segunda ronda draftean a Christian Miller, un defensive tackle, para tener un poco de fuerza contra el juego de carrera por el medio. En tercera ronda draftean a Oscar Delp, un tight end que también el otro día en el partido de pretemporada tuvo un par de atrapadas interesantes, de hecho que un touchdown si no me equivoco, como para dar un poquitito también de fuerza más a esa posición. Draftean en cuarta ronda a Bryce Lance, el hermano de Trey Lance, un receptor prometedor, ¿sí? Según varios analistas, fue un steal, lo toman en el pick 136 y estaba en el Big Board de PFF como número 62, así que puede ser también ahí potente. Me gusta lo que tiene en la posición de wide receiver, porque ya nombramos a Jordan Tyson y ya nombramos a Chris Olave, pero tienen además a quien yo considero el arma secreta de este equipo, que es Devon Bell, que es un tipo que fue pick de séptima ronda de los Broncos. Yo lo amo, pero pará, pero ¿por qué te lo pongo como arma secreta? Tyler Shaw necesita seguir creciendo en esta liga, ¿sí? Es casi un rookie todavía, no tiene ni una temporada completa como titular. Y cuando vos tenés un receptor seminovato, lo mejor que le puedes dar es un receptor 3 de manos seguras. Devon Bell siempre está separado y siempre va a recibir la pelota y no la va a dejar caer. Entonces, buenísimo tener un wide receiver uno como Chris Olave, pero a Chris Olave le van a poner siempre al mejor cornerback del equipo rival y el mejor cornerback del equipo rival se le va a pegar como moco. No vas a tener siempre a Chris Olave abierto. Jordan Tyson no sabemos todavía quién puede llegar a ser. Tener a Devon Bell como wide receiver 3 es una garantía para Taylor Joy y es una tranquilidad poder contar con ese tipo, sobre todo para construir consistencia, ¿no? Esta no va a ser una ofensiva, o por lo menos no en un principio, que vaya a clavarte 45 puntos por partido y te pase por arriba. Entonces necesitas que tu quarterback titular, que es casi novato, construya confianza, y Devon Bell es el tipo de jugador que te permite construir esa confianza. Obviamente, la gran pregunta del lado de estos New Orleans Saints
es si la defensiva va a poder estar a la altura. La defensiva tiene una mezcla bastante diversa entre tipos de gran experiencia, pero tanta que ya están del lado incorrecto de la edad para jugar. Estoy hablando de, por ejemplo, Cam Jordan, con jugadores más jóvenes, prometedores, como Kool-Aid McKinstry, como Chase Young, que nunca termina de explotar, pero que está ahí, como Kaden Ellis que vuelve, como Julian Blackmon, Justin Reed. Hay un montón de nombres mezclados en esa defensa que pueden salir para cualquier lado. Si la defensa está a la altura, la ofensiva debería competir, porque terminó compitiendo el año pasado y jugando bien, y Taylor Joe demostró que puede. Ahora, si esa defensa va a ser realmente una defensa de calidad o va a ser una defensa floja como lo fue el año pasado, es la gran pregunta que define, creo yo, el año de estos New Orleans Saints. No sé si querés decir algo, Colito, al respecto, o si simplemente querés que pase el récord. No, coincido bastante. Me interesa mucho ver el desarrollo de Tyler Shaw. Creo que hay, por lo menos, me parece que los hinchas de los Saints, después de Drew Brees, es la primera vez que de alguna manera tienen algo para ilusionarse. Porque recordemos que aquellas épocas post-Drew Brees, un poco se sintió como Mickey Loomis había usado la billetera, esa famosa cuestión de los años no sé qué. Boy Deers, pateando cap, pateando cap. Mickey Loomis es el maestro en ir buscando las maneras, los grises dentro de los contratos para poder mantener jugadores, pero llegó un momento que tuvo que pagar la tarjeta de crédito y claramente eso se vio en la cancha, ¿no? Y los Saints hace mucho que no son un equipo interesante, hace mucho que no son un equipo relevante, vienen dando realmente, es como que últimamente pensás en los Saints y decís qué equipo aburrido, no me da nada, y me parece que Tyler Shaw un poco le viene a devolverle esa expectativa, esa esperanza a los hinchas de los Saints, y ni hablar de Jordan Tyson. Me parece que esa combinación, aparte, bueno, le renovaron a Olave, que por ahí tuvo altibajos, sobre todo por las lesiones, Pero es un gran jugador. Pero es un gran jugador. Y yo en Jordan Tyson tengo muchísima expectativa. Es verdad lo que vos decís de las lesiones. Los reportes son que otra vez está con algún problemita ahí en el posterior. Así que bueno, veremos qué pasa. Creo que va a depender de eso, pero si el tipo está bien, para mí era el mejor de la camada. Así que bueno, por lo menos hay material para ilusionarse. Material para ilusionarse, dice Darío del Colo Spaniard, que tiene el récord 2026 de los New Orleans Saints. El 2025 fue 6 victorias y 11 derrotas. De esas 6 victorias, 5 vinieron con Tyler Shaw como titular. Es decir, tomemos esa última muestra. Fue lo más interesante que mostraron los Saints, fue en la segunda mitad de año con Tyler Shaw de titular. Haciendo de cuenta que Taylor Shaw va a ser el titular durante los 17 partidos de la temporada 2026, el récord de los New Orleans Saints, según los sesudos cálculos y análisis de mi querido amigo Darío Colo Spaniard, será de 7 pero la puta madre. victorias y 10 derrotas. Damas y caballeros, segundo año consecutivo en donde la NFC Sur va a tener un campeón con récord perdedor. Ahora, si no me equivoco, hay un empate, porque los Carolina Panthers y los Atlanta Falcons, según tu análisis, tienen 8 victorias y 9 derrotas. La pregunta es, ¿el tiebreaker cae en favor de quién? ¿Quién de estos dos equipos será el campeón de la división en 2026? En el head-to-head están 1-1, así que tenemos que pasar al récord divisional. Hay uno que tiene un récord de 3-3 y uno que tiene un récord de 4-2, y te tengo que decir que quien clasifica a playoff son los Carolina Panthers nuevamente. Muy finito, muy finito. A ver, la realidad es que obviamente estas predicciones lo que un poco dan a entender, por lo menos desde el primer análisis de expectativas, es que va a ser una división muy pareja nuevamente, muy interesante, y creo que eso es lo divertido. Creo que es una de las divisiones más interesantes y más entretenidas que nos va a dar el 2026, porque realmente puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los equipos puede clasificar a playoff, cualquiera de los equipos puede de repente despegarse, o por ahí son todos parejos y termina siendo una definición muy divertida, muy entretenida, con que todo se defina en la última semana.
Solo el tiempo dirá qué de todo esto es cierto y qué de todo esto son meros pálpitos de mi compañero que hace un estudio muy sesudo y muy concienzudo, insisto, pero bueno, puede equivocarse, errar es humano, todos cerramos acá, sin ir más lejos, los Cleveland Browns le dieron 230 palos garantizados a Deshaun Watson y lo vimos jugar en pretemporada ayer y se olvida la pelota, así que le puede pasar a cualquiera. En Y fin. después lo vimos a Oh, Sanders tirando unas intercepciones interesantes. Después dijo que se le escapó la bola. después Ale, Dylan Gabriel tiró la suya también, ¿no? Una cosa espantosa, te quiero pero bueno. decir algo. No sé Sí, cómo querés manejarlo, vos sos el conductor, pero bueno, hemos culminado el análisis de la NFC, con sí. lo cual ya estamos en condiciones de dar los 7 clasificados a los playoffs. No sé si querés dejar todo para la última semana o querés que lo digamos ahora. No, digámoslo ahora, me gusta, me Bien, gusta, me gusta, me bien. gusta. Entonces, vamos a ir repasando cómo quedan las posiciones según todas estas predicciones que hemos hecho durante estas semanas. El seed número 1 sería para Los Ángeles Rams, con un récord de 14-3. Lógico. Segundo, solo quedarían los Seattle Seahawks, misma división, con un récord de 12-5. O sea, Atrás estarían en el seed número est- 5, los Seahawks. estarían en el seed número 5, correcto. Serían el segundo en récord, pero estarían en el seed número 5. El seed número 2 sería para los Detroit Lions, ganando Ok. su división con un récord de 11-6. El número 3 sería para los Dallas Cowboys, con un Lindo. récord de 11-6 ganando su división. Después en el sitio número 4 entrarían, como bien decís, los Carolina Panthers, a pesar de tener un récord negativo, 8-9, quedarían como sitio número 4 por haber ganado su división. Después en el 5 ya lo dijimos, los Seahawks. Y los que quedan de wildcard serían, nos quedan 2 equipos, el número 6 serían los San Francisco 49ers, Ok. con un récord de 17, y el número 7 serían los Minnesota Vikings, con un récord de 17 también. Estarían quedando afuera, con 9-8, los Chicago Bears, los Philadelphia Eagles, los Green Bay Packers, y después ya pasamos a récords de 8-9, que quedarían los Falcons como segundos en su división. Con 7 y 10 quedarían los Tampa Bay Buccaneers, los Washington Commanders, los New York Giants, los New Orleans Saints y últimos cómodos, los Arizona Cardinals con un récord de 3 victorias y 14 derrotas. Me gusta ese playoff picture. Me gusta porque hay cosas riesgosas. Hay cosas riesgosas, hay unas decisiones inesperadas. Eso de que estén los Vikings clasificando y no los Bears, que son la cenicienta de la liga para esta temporada, me parece interesante. Me gusta mucho. La verdad, te felicito, firmo al pie. Estas son las predicciones para playoffs 2026 de Falso Punteo, damas y caballeros, de la NFC. Porque de la AFC todavía nos queda una división que será la ¿Y que qué división, conversemos ¿Y la qué semana división? que viene. La semana que viene, un servidor y su compañero van a estar hablando de la AFC Sur, donde militan los Tennessee Titans de Cam Ward, los Indianapolis Colts de Daniel Jones, los Houston Texans de CJ Stroud y los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence. ¿Me toca elegir a mí? No, te toca elegir a vos qué equipo vas a analizar, Colito, primero, así que Bien. date el gusto. Bueno, voy a ir con los Houston Texans. Vas a ir con los Houston Un Texans. equipo que me gusta muchísimo para Me este parece año. muy bien. Si no pones de arma secreta Tank Dell, me voy a enojar. Bien, me toca a mí. Entonces yo voy a hablar de los gatitos. Voy a hablar de los Jacksonville Jaguars. No te Y puedo creer, pensé que me los ibas a dejar. Tenía muchas ganas de hablar de los Jaguars. voy a hablar de los gatitos. Y voy a hablar de los Tennessee Titans, que tengo muchas ganas de hablar de los Titans. Me dejas el espacio para defenestrar a los Colts. Ok. Perfecto, tenés todo el derecho del mundo, aunque quizás, ¿quién te dice? Danielito Jones vuelve a tener un año decente, pero han Bien. pasado cosas más extrañas en esta liga. Sin más, damas y caballeros, es momento de comenzar a despedirnos. Es domingo 16 de agosto en Buenos Aires, son las 7 de la tarde, mañana es feriado, tenemos mucha vida por delante e hicimos el esfuerzo de juntarnos en este horario para que ustedes puedan arrancar la semana escuchando un poquitito más de fútbol, ya de cara a la temporada que está por comenzar. Querido amigo, ¿hay algo que quieras decirle a la audiencia? No, disfruten el fin de semana, pásenla bien, disfruten la vida, que es una sola y la realidad es que
hay que disfrutar, hay que aprovechar los momentos que uno tenga, sean más, sean menos, no hacerse problema por lo que no hay que hacerse problema. Es uno de los mejores consejos que les van a dar en su vida. Atesórenlo, abracen ese consejo y aprovechenlo porque está toda la sabiduría que hace falta para ser feliz. Damas y caballeros, hemos llegado entonces al final de este episodio número 185. Les agradecemos como siempre su amable y atenta escucha, su compañía constante. Recuerden que esto es y esto será Falso Puntero.